Estamos en presencia de otro de esos mitos, muy habituales en el contexto del fitness, especialmente porque, estamos hablando del mito de cuanto más tiempo entrenes es mejor para ti. Entonces, podemos decir que en cierto sentido, pues tenemos que analizar los efectos indeseables del exceso de entrenamiento, del sobreentrenamiento. Y aquí hemos puesto, algunas cosas que son esenciales en nuestro cuerpo y que tenemos que revisar para ver si realmente lo ideal es entrenar durante más tiempo o lo ideal es tener muy claro el tiempo que tenemos que dedicar al entrenamiento para optimizar todos los sistemas. Porque, evidentemente hay deportes en los cuales no te puedes desligar del entrenamiento. Hay deportes que tienen una componente técnica, una componente táctica, una componente de preparación física, a veces una componente de preparación física en diferentes aspectos que tienen que ser entrenados a diferentes horas del día. Tú imagínate un gimnasta de gimnasia artística o deportiva que trabaja fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación. Incluso, por ejemplo, las chicas trabajan con música, ¿no? Y tienen además que seguir el ritmo. Y que, claro, lo que hacen es repartir la actividad diaria en 6 o 8 sesiones que a veces les llevan hasta 6 o 8 horas al día de entrenamiento. Y tú dices, ¿cuántas de esas horas de entrenamiento son entrenamiento intenso? A lo mejor no tantas, ojo, más de las que nos imaginamos, ¿no? Por eso llegan a conseguir unos cuerpos y unos resultados increíbles a niveles tan precoces, con muchos efectos secundarios a medio y largo plazo, curiosamente, ¿no? A todos los niveles, ¿vale? Además están aquí señalados articular, hormonal y energético. Estos 3 niveles son siempre niveles que tenemos que estar revisando constantemente. Entonces, en ese sentido, hay deportes, como te digo, una exigencia extraordinaria. Pero en el entorno del fitness, en personas de alguna forma normales, pero que sí que sientan la necesidad de entrenar para mejorar, para estar en buena condición física, en buena forma física, pues en ese entorno tenemos que tener en cuenta que hay personas que son muy compulsivas a la hora de entrenar, que piensan que más es mejor, y personas que son un poquito más racionales y que saben un poquito delimitar claramente los tiempos que tienen que utilizar en cada aspecto del entrenamiento para optimizarlo todo. A ver, la perfección es difícil que exista. Podemos entender que un campeón del mundo olímpico de algo está muy cerca de la perfección en algún momento de su vida, ¿no? Pero realmente la experiencia nos demuestra que los resultados que obtenemos durante los procesos asociados al entrenamiento no siempre son maravillosos, sino que a veces son muy buenos y otras veces dices, algo está fallando. Puede fallar un montón de cosas, ¿vale? Puede fallar a nivel articular, hormonal, energético, y todo esto lógicamente está también relacionado con el proceso de alimentación y de descanso, que son 2 cosas que estarán presentes siempre en el proceso del fitness, del entrenamiento, de la preparación física, del acondicionamiento físico. Por lo tanto, todo esto es un círculo constantemente que está funcionando en un sentido o en otro y que está totalmente, íntimamente relacionado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo es el adecuado? Es evidente que, insisto, en deportes que requieran de coordinación, de equilibrio, de trabajo rítmico, evidentemente el desgaste energético, el desgaste muscular es muy bajo. Luego se pueden dedicar sesiones como si fuera un trabajo normal de intensidad moderada o baja, pero cuando entramos en intensidades elevadas a 2 niveles, a un nivel de mucha carga, tensión mecánica en cuanto a las estructuras musculares, tenemos que tener en cuenta no solo que los estímulos tienen que durar muy poquito, sino que tenemos que vigilar los tipos de recuperación y tenemos que vigilar el siguiente estímulo. Es decir, que si tú has programado 6, 8, 10, 12 series y en alguna de las series, después de un descanso adecuado, ves que el rendimiento baja muchísimo con respecto a la serie anterior, tienes que empezar a pensar que ya hay afectado a alguno de los sistemas, especialmente el sistema articular o el sistema hormonal. Y te digo el sistema hormonal porque, curiosamente, tanto la testosterona como la hormona de crecimiento, que están presentes en todos los seres humanos, en el hombre la testosterona más que en la mujer, lógicamente, eso es un hándicap para ella, pero tenemos que tener en cuenta que la producción de testosterona y de hormona de crecimiento que ayudan durante el proceso del entrenamiento, tienen una producción limitada durante el tiempo, durante la duración del ejercicio y, de hecho, durante el día. Es decir, que llega un momento en que tú produces y estimulas y segregas, pero tu cuerpo de pronto hace así, pum, llega aquí a una barrera en la que ya no puede producir más y tú tienes que interrumpir el estímulo porque, como sigas, entras en una situación de estrés, lo cual va a producir un sobreentrenamiento porque tu cuerpo ya no puede asumir esa carga, esa responsabilidad hormonal sobre la contracción muscular y sobre el proceso, lógicamente, que tiene que ver con cómo administrar los nutrientes y los recursos, y automáticamente nos vamos a un problema articular. El problema articular se provoca por una tensión mecánica que ya no podemos soportar y automáticamente se traduce en lesión. Luego, la
duración hay que observarla, es decir, ahora mismo no te puedo decir si son 20, 30, 40 minutos, pero sí que es cierto que esfuerzos de alta tensión mecánica deben de ser limitados en el tiempo y que rara vez deberían superar la hora de duración, ¿de acuerdo? Sin embargo, esfuerzos que tengan un poquito más de componente energética, es decir, como un partido de algo en el cual pues hay diferentes situaciones, sprint, resistencia, salto, explosividad, luego un poquito más de aguantar, posicional, etcétera. En ese sentido, energéticamente, pues hay gasto de otros recursos, se gasta grasa, se gasta glucosa, se gasta glucógeno muscular, a veces también se gastan recursos en el punto de vista que tiene que ver hormonal y articular con la tensión mecánica, pero no es tan a menudo, por lo tanto el esfuerzo se puede prolongar. Como tú sabes, hay partidos de tenis que se han prolongado a 5 o 6 horas, están los récords por ahí, ¿de acuerdo? Y que dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, porque el cuerpo es capaz de administrar recursos energéticos de una forma más notable que la administración hormonal, que no es tan necesaria, y que la administración articular pues tiene que ver con que la tensión mecánica está más disminuida y más repartida en el tiempo. Por lo tanto, hay entrenamientos que pueden durar 3-4 horas, pero en el ámbito del fitness, en el cual trabajamos con alta tensión mecánica y con una alta eliminación de recursos energéticos en forma de glucógeno en un espacio corto de tiempo, pues tenemos que vigilar que esa duración, como te he dicho antes, pues esté en el ámbito de la hora y media de duración si los esfuerzos son submáximos, pero que tenemos que tener en cuenta que siempre dependemos, insisto, de la testosterona y de la hormona de crecimiento que tu cuerpo sea capaz de generar. Por lo tanto, los 60, 70, 80, 90 minutos de duración son razonables, pero más no es mejor, porque automáticamente tenemos una depresión de sistemas energéticos, una depresión de sistemas hormonales y automáticamente se ven afectados los sistemas que están ahí de anclaje, de sujeción, de soporte a nivel funcional para que todo funcione perfectamente, y que cuando no están nutridos y no están repuestos y no tienen el descanso adecuado y la tensión ya no la pueden soportar, pues tienen un riesgo que va a afectar tanto si eres deportista profesional como si eres un deportista eventual o un deportista ocasional. Es decir, es evidente que nadie desea una lesión, y que cuando, bueno, pues una pequeña lesión se hace crónica y tú notas que algo falla, pues puede ser perfectamente porque te estás excediendo y estás en la sala de musculación o haciendo el deporte que tú creas conveniente durante más tiempo del que debes. Que cuando eres joven, bueno, pues realmente tú llegas a casa destrozado después de entrenar y al día siguiente estás como unas rosas, pero con el paso del tiempo y con el paso de los años tú te das cuenta de que más tiempo no es mejor, y que lo mejor es administrar tus recursos a todos los niveles sabiamente en base a la observación y a la toma de registros. Luego, si tú tomas registros o eres una persona con una memoria prodigiosa y eres capaz en todos los momentos de saber qué ha sido mejor el día anterior o el día siguiente o hace 2 días, y comparas series y comparas rendimiento y dices, bueno, pues me da la sensación de que de esta manera pues aprovecho mejor todos mis recursos a nivel funcional y a nivel energético, pues es evidente que esa observación, que es mejorable siempre, pues debería llevarte al camino de que sepas qué cantidad, qué duración, y bueno, pues que tengas claro que la organización, por supuesto, que es fundamental dentro del proceso. Por eso un entrenador personal, un personal trainer, pues lógicamente tiene que ser una persona muy diestra, muy sabia, y que tenga una gran conexión con el cliente, porque claro, tú puedes haberte pasado, puedes haberte excedido en la programación, puede que la persona esté haciendo más de lo que necesita o de lo que debe hacer, y que no lo registra, que no lo detecta, porque él sigue ciegamente lo que el entrenador le está proponiendo, porque tiene confianza absoluta en él, y tú ahí te puedes estar equivocando y por mucho, e inducir una lesión, lógicamente, a una persona que no eres tú, por lo cual necesitas hacer un registro de datos, una toma recogida, observacional, de cómo evoluciona el cliente, ver si realmente hay mejora. Siempre que veas que hay mejora, evidentemente todo está funcionando casi perfectamente, que siempre se puede mejorar, pero en cuanto ves que hay demasiado tiempo de estancamiento o incluso una regresión, tienes que replantear todo inmediatamente: el sistema de entrenamiento, los recursos elegidos, la dinámica, la velocidad, el ritmo, la progresión. Tienes que evaluar todo, porque puede que haya algún error que hayas cometido y que, bueno, que a lo mejor es un poco procedimental, es un poco más táctico, pero evidentemente si no es táctico y tiene que ver con alguno de estos errores, pues va a hacer que el cliente, lógicamente, pues esté contigo hasta que ya no pueda más, o hasta que ya se dé cuenta de que eres un poco necio y que no estás revisando y controlando todos sus sistemas como deberías. Por lo tanto, bueno, pues a ese nivel es muy importante que tengamos en cuenta que la observación y el registro de datos, de la forma que tú quieras hacerla, es esencial para que, bueno, veamos si realmente existe progresión o existe regresión y tengamos que tomar decisiones alternativas.